un día me confesó que había empezado a tener ataques de epilepsia y que él tenía miedo, que si él moría, que él iba a tener que ver a mi madre en el otro lado. Y ahí fue cuando yo supe que mi madre estaba muerta. Muerta. O sea, mientras tanto pensaste en la historia y la falacia que te había contado tu padre enfermo, porque, como dije, un alcohólico es un enfermo, lamentablemente. Y empiezas a descubrir que no era verdad. O sea, que tu mamá realmente no se había ido con otro hombre, que tu mamá, en efecto, estaba muerta, y descubres algo peor. Descubres que tu papá fue quien la mató. No solamente eso, pero que la mató en la misma recámara donde dormíamos. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Hoy tenemos a una mujer extraordinaria. Ella es una reconocida hipnoterapeuta experta en salud mental. Ha ayudado a muchas personas a liberarse de bloqueos subconscientes. Entre sus miles de clientes se incluyen celebridades de Hollywood, líderes mundiales, atletas profesionales y altos ejecutivos. Estamos frente a una persona, señores, muy valiente, que logró cambiar su vida desde el poder del amor y el perdón. Esta joven es sobreviviente de sus propios traumas, convirtió su dolor en su fuerza y ahora es una gran líder motivacional y exitosa empresaria. Sus heridas comenzaron a muy corta edad, cuando en una sola noche perdió a su madre y a su padre. La ansiedad y los ataques de pánico fueron sus compañeros de juego y de universidad. Nuestra invitada, Sasha Carrión, nos contará cómo pasó de la tragedia a la transformación. Bienvenida a Ámbar con Alma. Un placer tenerte aquí y sé que tu historia será una inspiracional, motivacional y ayudará a muchas mujeres y a muchas personas a superarse. Qué bueno tenerte aquí. Gracias. Estoy feliz de estar aquí contigo, Ámbar. Qué bueno. Bueno, he escuchado tanto y tanto de ti que verdaderamente era yo la que estaba ansiosa por conocerte, y sé que tienes una historia maravillosa para compartir con nosotros. Así es que sé que vienes de padres mexicanos, una madre puertorriqueña, y que de alguna manera esa niñez marcó tu vida y tu existencia. Cuéntame. Bueno, imagina que yo tenía 5 años cuando mis padres divorciaron. Mi padre era un alcohólico que era muy abusivo, al grado que un día me golpeó con una correa y me dejó la espalda sangrando. Wow, ¿a qué edad fue eso? 5 años. Mi hermana tenía 3. Y mi madre había hecho todo lo posible para ayudarle. Mi madre siempre tuvo fe que él un día iba a poder sanar y salir adelante con su familia, pero llegó el punto que mi mamá se dio cuenta que ya estuvo, que ya no podía más y que nosotras estábamos en peligro. O sea, que mi padre ya no vivía con nosotras, y como mi madre se sentía sola, ella nos dejaba dormir con ella en su recámara. Qué bonito. Y de alguna manera quería de alguna manera protegerlas de su papá. Sí, y yo me recuerdo que esa noche, como siempre, nos puso la cobijita encima, nos dijo buenas noches, y para la mañana mi madre ya no estaba. De momento de sopetón entiendo que perdiste a tu mamá y a tu papá a la vez. Bueno, estuvo muy interesante cómo pasó, porque esa mañana nos despertamos y no estaba mi mamá.
Y después que llegó la policía, porque nosotras salimos, fuimos con la vecina se dio cuenta que algo estaba mal porque la puerta del carro de mi mamá estaba abierta y mi mamá no se veía por ningún lado. Ella llamó a la policía, llegó la policía a las pocas horas, yo creo que 2 horas, llegó mi padre, como siempre, con los ojos rojos. Era borracho. Sí, exacto. Le hicieron unas preguntas y a los 2 días mi padre desapareció. Wow. Qué triste debe haber sido. Y ustedes de niña, tu hermana y tú, ¿sintieron que fue tu padre el culpable de la desaparición de tu mamá? Bueno, nosotras no sabíamos qué había pasado. No teníamos ni idea. Por supuesto que mi abuela materna odiaba a mi padre. Mi abuela siempre había dicho que fue odio a primera vista. Ella siempre lo odiaba. O sea, que ella nunca iba a decir nada positivo de él. Pero honestamente nosotras nunca supimos qué había pasado. Nadie nunca nos dio nada de información. Y ustedes al quedar solas, ¿quién asume la custodia de ustedes dos? Mi abuela materna se hizo la persona de más edad en el estado de California a adoptar niños. Imagínate, mi abuela ya estaba vieja, mi vieja. Ay, bendito. Pero entonces finalmente las terminó adoptando, vivieron con ella. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue honestamente difícil, porque aunque mi abuela nos cuidaba, mi abuela tenía estándares muy altos y ella era muy buena para cuidarnos, ella mentalmente no estaba muy bien. Y cuando ella se ponía mal, mi abuela nos decía cosas horribles. Como nosotras somos mitad mexicanas, mi abuela era algo racista, mi abuela era puertorriqueña. Y mi padre era mexicano. Tu mamá puertorriqueña también. Sí. Uh-huh. Y bueno, de vez en cuando mi abuela nos decía cosas como, si yo supiera que tenía sangre mexicana en mis venas, yo me cortaría las venas. Imagínate que alguien le diga semejante cosa a unas niñas. Sí, horrible. Eran ustedes dos nada más. Y mi hermana años después sí se cortaba las venas. Ay, Benito, porque eso le quedó, ese trauma le quedó en su psiquis. Uh-huh. Inconscientemente pues lo hacía por... Lo manifestaba. Por rebeldía, por las razones que tuviera en ese momento. Y a pesar de vivir con tu abuela que dices que tenía pues situaciones mentales y les decía esas cosas tan horribles, ustedes siendo niñas que posiblemente no podían discernir entre por qué mi abuela me está diciendo algo así. ¿Cómo fue esa vida? O sea, ¿cómo ustedes pudieron manejar esa vida? ¿O ella tenía momentos buenos o tenía momentos malos? O sea, ¿cómo fue esa vida realmente? Mira, mi abuela se levantaba todas las mañanas a las 7 de la mañana para hacer el desayuno y para preparar todo para el día. Pero cuando se levantaba peleando, como si estuviera hablando. ¿Y hablaba sola? Hablaba sola. O sea, que ella mentalmente no estaba bien, pero déjame decirte que ella hizo todo lo que ella pudo hacer considerando su situación. Para ustedes. Porque mi abuela se sentaba todas las tardes a hacer tarea con nosotras. Mi madre nos había puesto en una escuela de paga, en una escuela privada. Y bueno, cuando desaparecieron mis padres, no había nadie que lo pagara. Mi abuela era una mujer muy inteligente. Fue al presidente de la escuela, le explicó la situación y les pidió algo de beca. ¿Y qué pasó? El hombre dijo, bueno, yo les voy a dar una beca y se las voy a seguir dando todos los años, pero solamente si siempre consiguen buenas calificaciones. Claro. Mi abuela cada tarde durante la semana se sentaba a hacer la tarea y gracias a mi abuela que nosotras nos graduamos temprano de la escuela y recibimos becas también para ir a UCLA. Bueno, tal vez tu abuela, pudiéramos decir que si la podríamos, ¿verdad?, psicológicamente analizar, tal vez era bipolar, lamentablemente. Sí. Pero dentro de su lado oscuro tendría este otro lado de amor hacia ustedes y fue quien logró
poder abogar por ustedes para una buena educación. O sea, que dentro de todo tenemos que dar gracias porque la abuela estuvo presente. Completamente. Era una persona compleja, ¿no? Era una persona que, mira, aunque ella estaba cargando con lo de ella hizo lo mejor posible. Exactamente. ¿Y hasta cuándo estuvieron viviendo con ella? Bueno, fui a UCLA y fue cuando ya yo estaba en la universidad que mi abuela falleció. O sea, ya tenías como 18, 17 años. Sí, yo fui a UCLA cuando tenía 17 años y yo creo que ella murió cuando yo tenía como unos 20 por ahí. ¿Y tu hermana? ¿Qué es de la vida de tu hermana? ¿Siguen en comunicación tú y ella? Ah, sí, mi hermana es una abogada. Qué bien. O sea que Y se ven con frecuencia, comparten. Nos hablamos todos los días. O sea que para mí, lo mío es ayudar a las personas con sus emociones y a sanar. Mi hermana ayuda a las personas con la justicia. Mira para allá, que de alguna manera dentro de un momento desafortunado, porque todas las familias tienen momentos desafortunados, hay familias que se convierten en familias disfuncionales e inclusive, como fue tu caso de tener un padre alcohólico, que más que una condición es una enfermedad. Lamentablemente esa enfermedad no solamente ataca la mente, sino ataca el cuerpo y ataca los sentidos y las emociones, lamentablemente. Pero qué bonito dentro de una historia que comienza muy triste, que por lo menos tu abuela dentro de sus circunstancias pudiera haberte apoyado para que ustedes las dos sean profesionales. Y regresando a la historia de tu papá y tu mamá, ¿pensaste alguna vez que tu padre o tu madre regresarían? Mira, cuando yo llegué a UCLA, fue cuando me di cuenta que yo era muy diferente a los otros niños. Yo no tenía ni padres ni dinero, yo no tenía nada de apoyo, honestamente. Y bueno, ahí fue cuando yo empecé a hacer preguntas. ¿Qué pasó? Y todo el mundo me decía que no sabían lo que había pasado, pero un tío me dijo, si tú quieres ir a México a hacer preguntas, yo te llevo. Y yo pensé, sí, wow, ok, vamos. Bueno, voy con mi tío. Imagina que... ¿Estabas en la universidad ya o eso fue antes de la universidad? Ya estaba en la universidad. Estaba en la universidad. Ajá. Imagínate que después de 14 años de no ver a mi padre, ahí estaba en el aeropuerto. ¿Esperándote? Sí. Wow. O sea, que eso me dijo que la idea de que nadie supiera nada de él eran todas mentiras. Obviamente tenían contacto con él y me habían mentido. ¿Y tu tío, el que te invitó a que fueras a hacer las preguntas, era tu tío paterno? Sí. O sea, que él mismo te llevó de la mano, ¿sí? Y tú no sabías que ibas a encontrarte con tu papá. No. Wow, ¿qué sentiste en ese momento cuando lo viste? Shock. Y ahí mismo le pregunté a mi padre, ¿qué fue lo que pasó? Y él me dijo, lo que pasó fue que tu madre se largó con otro hombre y como yo no tenía papeles y tenía problemas de alcoholismo, yo nunca pensaba que me las iban a dar. Y por eso fue que me largué y he estado perdido en el alcohol hasta hace poco. Yo también soy víctima. Esas fueron las palabras de mi padre. De tu padre. Y ahí tú me imagino que con ese amor de hija y de reencontrarte con tu familia lo perdonaste. Sí, me dio... Déjame perdonar a mi papá porque mi papá entonces es también de alguna manera una víctima. Sí, me dio tanta ternura y sentí tanta pena por él. ¿Y qué pasó? Que nos hicimos familia. Y yo le perdoné a mi padre cosas fuertes porque mi padre me había tocado de niña. ¿Había abusado de ti sexualmente? Me había tocado, sí, de niña. Te había tocado, pero no había abusado. No, O sea, es un abuso igual. Sí, es un abuso igual. Que eso traumatiza a cualquier niño. Bueno, a cualquier niño. Sí. ¿Y había hecho lo mismo con tu hermana? No, solamente solo contigo. Tú eres la mayor de las hermanas. Qué triste, y eso pasa en muchas familias. Yo quiero que tú sepas, Sacha. Sí. Pasa en muchísimas familias. Y sé que fuiste a vivir con él
y con tu nueva familia. Si no fue a vivir con él, pero, sabes, yo iba cada rato. Cada 3 meses yo iba por 10 años. Y después fueron que las historias empezaron a cambiar. Ahí descubriste que tu papá te mintió. Sí, un día... Fuertemente, tristemente te mintió. Sí, hablé con mi tío, el que me había llevado a México, y le dije, mira, a mí se me hace que algo no está bien aquí. Las historias de mi padre no coinciden. No coinciden, han empezado a cambiar un poquito aquí, un poquito allá, y yo dudo de él. Y a las pocas semanas, mi tío un día me confesó que había empezado a tener ataques de epilepsia y que él tenía miedo, que si él moría, que él iba a tener que ver a mi madre en el otro lado. Y ahí fue cuando yo supe que mi madre estaba muerta. Muerta. O sea, mientras tanto pensaste en la historia y la falacia que te había contado tu padre enfermo, porque, como dije, un alcohólico es un enfermo, lamentablemente, y empiezas a descubrir que no era verdad. O sea, que tu mamá realmente no se había ido con otro hombre, que tu mamá, en efecto, estaba muerta, y descubres algo peor. Descubres que tu papá fue quien la mató. No solamente eso, pero que la mató en la misma recámara donde dormíamos. Supe que él había intentado... que él había intentado sofocar con una almohada, que mi madre peleó y peleó, y que sus últimas palabras fueron mis hijas, y que a él mismo le dio pena y decidió terminar con su sufrimiento y le rompió el cuello. Qué triste situación, de verdad que no quisiera estar en el zapato tuyo, yo sé que nadie tampoco, pero a veces las experiencias nos enseñan y nos ayudan a crecer, y lo que quisiera saber es cómo uno puede perdonar, por más padre que sea de uno, que uno lleve la misma sangre, un hombre que primero te toca, abusa de ustedes, segundo abusa de tu mamá, tercero la mata, cuarto los engaña y le dice una historia que no existe, para finalmente ustedes descubrir que la mató. Y ustedes desesperadas como niñas buscando su madre con una historia que es bien sencillo. Maté a esta persona y dije que la cogí robando, que la cogí siendo infiel, o que se cayó por un barranco. O sea, eso son historias que solamente en la fantasía pueden existir. Lo que yo no puedo concebir es cómo tú estás aquí y cómo has logrado superar tanto y cómo lograste salir de esa frustración, de ese enojo, porque cuando una persona engaña a uno de esa manera debe ser horrible. Sí, inicialmente yo estaba tan, pero tan mal que acudí a un terapeuta tradicional y eso no me ayudó. No. Fui a un psiquiatra. Rápidamente me dieron la prescripción para las pastillas y eso no me ayudó tampoco. Y estaba yo tan desesperada que acudí a la hipnoterapia. Y por eso es que haces de eso tu profesión. Sí, porque fue lo único que me ayudó. Y yo te soy honesta, yo estaba tan mal que hasta pensaba quitarme la vida. Porque ya no aguantaba más. Sasha. Mira, es que cuando uno llega a ese punto que uno piensa, la vida, sabes, es solamente de sufrir. Y yo honestamente sentía que Dios me había fallado, que Dios no me oía, que yo le valía. O sea, que yo había perdido toda mi fe y yo me había criado con fe. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer una pausa aquí. Es bien importante. Y yo quiero mirar mi cámara y voy a dar un mensaje y tú vas a mirar tu cámara y vas a dar tu mensaje. Solo Dios puede quitar la vida. La vida Dios nos las da y es la única persona que nos va a llevar. Cuando tengas un sentimiento de depresión, de tristeza, de frustración, de enojo, de ira, nunca te quites la vida. Siempre confía en ti, que en momentos de oscuridad siempre la luz llega. Es tu turno.
Completamente. He aprendido que hasta de lo más oscuro puede llegar la luz. Y que muchas veces, hasta de lo malo, ¿sabes? Uno puede tomar eso y transmutarlo de tal manera que puedan llegar cosas muy buenas en nuestras vidas. Así mismo, y yo sé que a través de esta conversación y este podcast, la gente va a ver el resultado de una niña sufrida, pero que salió de ese sufrimiento. Uh-huh. Y el mensaje para mí es bien claro aquí. Ningún ser humano puede permitir que una tristeza, un enojo, una depresión los invite a quitarse la vida. Al contrario, hay que siempre buscar ayuda. Siempre. Sabes que tu historia tiene mucha similitud con la historia del cantante Luis Miguel, Uh-huh. que nunca se encontró el cuerpo de su madre desaparecida. ¿Qué has pensado sobre eso? ¿Qué teorías tienes? ¿O finalmente descubriste la verdad? Bueno, por mucho tiempo intenté buscar el cuerpo de mi mamá, pero después un día, después que murió mi padre, pensé, ¿sabes? Mi madre no está ahí. Mi madre está donde ella necesita estar y mi madre está en paz. Y ahora yo necesito buscar mi propia paz. Y me enfoqué completamente en sanar y salir adelante en la vida. Me parece extraordinario. Ahora vamos a hablar de cosas positivas. Ahora quiero que me cuentes cómo descubres la hipnoterapia. Uh-huh. Bueno, como te comentaba, había intentado una variedad de cosas para intentar sanarme, pero nada me funcionaba. Cuando llegué a esto de la hipnoterapia, yo inicialmente era muy escéptica. No lo creía para nada, porque cuando yo pensaba en la hipnosis, yo pensaba en los shows. En los shows de magia. Ajá, en todo eso. Y yo pensaba, no, yo no voy a ir en nada. Eso es pura charlatanería. Yo honestamente lo pensaba así, pero estaba yo tan desesperada que... Fuiste a psiquiatras, fuiste a psicólogos y no se resolvía tu problema de ataques de pánico. No, y yo soy honesta cuando admito que la primera vez que fui, no me funcionó. No me funcionó. Fui a una La mujer... hipnosis. Sí, no. Mira, es que yo fui a una mujer muy fría, muy seca. Ya sabes que nosotros los latinos somos muy emocionales, calurosos, sensibles. Sí. Y esa mujer obviamente no era la persona adecuada para mí. Bueno, yo había dicho, esto no funciona, me olvidé de eso y a las 2 semanas otra mujer me llamó y me dijo, mira, estuve de vacaciones, recibí tu mensaje y perdona que no te había llamado, pero ahora sí puedo trabajar contigo. Y yo le dije, no, es que ya yo fui a hacerme una sesión. Y no pasó nada. Y no pasó nada, no funciona. Y ella me dijo, sí funciona. Le dije, no funciona. Y ella me dijo, te lo garantizo. Y le dije, ¿estás segura? Y ella me dijo, sí. Fui. Ámbar, cada vez que yo fui, sentí una diferencia. Wow. Y llegué al grado que pensé, encontré lo mío. Si esto me pudo ayudar a mí con todos mis problemas, ¿qué puedo hacer para otras personas? Así es. Y me emocioné. Y ahí es que decides, Sí. quiero estudiar hipnosis. Y ahí fue cuando vi una visión para mi futuro y pensé, ¿sabes qué? De estos limones voy a hacerme una limonada. Claro. Y voy a ayudar a muchísimas personas. Como tiene que ser. Ujú. Así mismo es. Y entonces, hablando de hipnosis, ¿qué diferencia hay entre la hipnosis y la hipnoterapia? Bueno, hipnosis es el término general que se usa para toda forma de hipnosis y hipnoterapia se usa para describir la hipnosis en forma terapéutica. Muy bien. Y entonces ahora te dedicas a apoyar a todas esas personas que posiblemente, al igual que tú, no encontraron una solución inmediata para su situación emocional, su depresión, sus ataques de pánico, que mucha gente padece de ataques de pánico, Sasha. Mucha gente sufre de ansiedad y lo que toda persona necesita entender es que la meta es llegar al núcleo de donde está nuestra mente, que es el subconsciente. Porque imagina que en este momento
nosotras solamente estamos hablando con el 5 a 12% de la mente. Eso no es nada. El subconsciente es un gran 88 a 95% de la mente. Es donde están tus emociones, patrones, tus hábitos, todo está allí. Wow. Tú sabes que cuando tú hablas de la hipnosis, por lo menos te voy a hablar de mí. Uh-huh. Yo soy una persona que yo creo todo en lo orgánico, como las cosas más naturales. Que definitivamente la hipnosis debe ser una terapia muy orgánica y natural. Pero la palabra hipnosis o sentirte que te pueden hipnotizar y que voy a estar hipnotizada y que no voy a levantar del subconsciente, eso como que a veces a uno le da como un sustito. Pero, ¿sabes? De verdad es un proceso muy empoderador. Porque imagina que si tú llegas a una de mis oficinas, bueno, lo primero que haces es explicar lo que está pasando, lo que quieres cambiar y decirnos cómo tú quieres ser, cómo quieres sentirte, comportarte. Y empezamos a hacer una lista de sugestiones que le vamos a dar a tu mente después de ponerte en un estado de relajación profundo. Y se hace de tal manera que tu mente se relaje tanto que pueda enfocarse y absorber esas sugestiones positivas. Y todo va en base a lo que tú deseas. Qué bien. Sí, o sea que o sea que hay muchos mitos muchísimo sobre la hipnosis y hay otras realidades. ¿Cuáles pueden ser algunos de esos? Bueno, los mitos muchas veces que hay algo de control mental, como acabamos de hablar, que alguien te va a hacer decir disparates o hacer tonterías y no hay nada de eso. Sabes de que te vas a dormir, porque uno no se duerme. Uno está en un estado... Sí, que uno piensa en eso, porque como tú bien señalas, cuando vamos a estos shows de magia y viene este mago y hipnotiza a alguien que no sabemos si es real o no, pero vemos a esa persona ahí como que no se mueve, no siente nada ni padece, y a veces la ilusión óptica ves que le están enterrando una espada y tú, ay Dios mío, cómo la mató o no lo mató. O sea que realmente todo eso pueden ser mitos que no es la realidad. Mira, soy yo y a mí siempre me botan de los escenarios. Yo siempre levanto la mano y yo digo yo y a mí siempre me botan. ¿Por qué? Porque ellos solamente para esos shows solamente están buscando personas que son sonámbulas. Son las sonámbulas. Son las personas que por su naturaleza, ¿sabes? Se sugestionan fácilmente y son más fáciles para hipnotizar en un escenario público. Pero ¿y cómo van a saber que son sonámbulos? Si eso se da ahí, mira, como, ya eso viene montado, ya eso está montado. Mira, pon atención y notarás que siempre piden los voluntarios, ¿verdad? Y siempre llegan muchísimos y ellos van haciendo diferentes cosas para ver quién es más sonámbula. Y terminan haciendo de tal manera que solamente restan pocas personas. Y esas son las personas ideales. Mira, entonces los sonámbulos son ideales para la hipnosis. En escenario. Pero déjame decirte que cuando se habla de la hipnoterapia es diferente porque toda la sesión está hecha para ti. Y nosotros ponemos atención para entender cómo es que tú procesas la información. Si a lo mejor es de manera directa lo que se te diga, tu mente lo acepta inmediatamente, o si tienes una mente analítica, porque déjame decirte que para la gente con mentes analíticas se les tiene que hablar de cierta manera. Wow. ¿Y quiénes no son candidatos para hipnosis en tu experiencia? Mira, desafortunadamente gente que sufre de esquizofrenia, porque muchas veces ellos por sí no saben la diferencia entre la imaginación y la realidad. O sea, si tú padeces de esquizofrenia, tú no eres un candidato a que te hipnoticen. Y dentro de las terapias que tú has manejado directamente, ¿has tenido algún caso de alguien que hayas hipnotizado y se le haya hecho difícil levantarse del subconsciente? No, de salir del estado, no. Porque el momento que tú abres los ojos, ya estás de regreso. Sí, completamente. Déjame decirte que esto de la hipnosis es parte de la condición humana.
¿Cuántas veces te ha pasado que tú vas en la autopista y de momento te das cuenta de que, ay, ya me pasé? Sí, porque se te va la mente a veces y no Sí. sabes. Eso pasa todos los días. Eso le pasa a uno todos los días. De hecho, me pasó hoy a mí. Me pasó hoy a mí que yo venía, Dios mío, espérate, como que la dirección, siguiendo el GPS, que he venido varias veces a la misma dirección. Y entonces de momento me quedé, me puse a hablar por teléfono y de momento vi, ay, se me pasó la entrada. Y entonces ahí le hice señas a un camionero que estaba allí, Ajá. le hice, please, déjame pasar, me dejó pasar y ahí me di cuenta, y mira cómo se me pasó la entrada. Entonces, no solamente pasó eso, se me paró el policía al lado y yo le dije, ay, perdonen, ya me dieron paso. O sea, cosas que le pasan a uno y ni cuenta me di. Ajá. O sea, yo venía muy pendiente de no pasarme la entrada y me la pasé. O sea, que tuve un episodio de hipnosis. Otro ejemplo, Ah. ¿cuántas veces te ha pasado que estás muy relajada y que te quedas mirando un punto? Sigues mirándolo bien relajada y tu mente se ha ido por otro lado y momentos de... Ay, es También. estado de hipnosis también. También ha pasado. Y pasa antes de dormirnos, porque nuestras ondas cerebrales bajan, la mente se abre y por eso es que es bueno escuchar audios de hipnosis antes de dormir. Y como terapeuta, cuando estás en esta etapa de hipnotizar a las personas que atiendes, te trazas un plan basado en las necesidades. ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo lo administras? Mira, todo está hecho en base a lo que la persona necesita. Porque si yo le fuera a dar a la persona sugestiones que no van con lo que ellos necesitan, ¿qué pasa? La mente los rechaza. Así es, Ajá. así es. Entonces, ¿tú piensas que después de haber pasado por esta historia de vida, estas experiencias que te marcaron de niña, de adolescente, de adulta, ha valido la pena decidir tu pasión, que es la hipnosis, poder de alguna manera, como dicen en inglés, pay back, regresar y pagarle a otros o ayudar a otros a encontrarse a sí mismos, a entenderse mejor, a salir de momentos de tristeza y hasta llegar al perdón? Yo honestamente siento que yo estoy haciendo lo que Dios me puso en este mundo para hacer. Y yo siento que todo lo que viví, tuve que haberlo vivido. Para entender. Para entender a la gente, para tener compasión, para tener empatía y para tener ese amor, para, ¿sabes? Para ayudar a las personas. Si no, ¿cómo iba a poder ayudar a tantas personas? Yo he trabajado con miles de personas. Sé que tienes celebridades y tienes todo eso. O sea, realmente a veces cuando tenemos una condición, ponte tú X, alguien que tenga una condición del corazón o una condición de presión o una condición de diabetes, dice, Dios mío, ¿por qué a mí? Y a veces no saben que es que hay muchísima población que puede estar pasando por eso, como la depresión. La depresión es una enfermedad silenciosa, lastimosamente muy triste, donde hay personas que no tienen una mano amiga y no saben cómo salir de esa etapa. Y lo muy interesante es que mucha gente te dice, es que yo no sé por qué tengo depresión. Y cuando les empiezas a hacer preguntas y dices, bueno, si viviste todo eso, con razón tienes eso. Con razón estás pasando por lo que estás pasando. Necesitas sanar. Yo te juro que la mayoría de nuestros problemas empezaron en nuestra niñez. Totalmente. Yo pienso que la niñez nos marca a todos. O sea, podemos tener momentos y recuerdos muy, muy bonitos, pero también podemos tener recuerdos de personas que nos impactan para toda la vida, como tú poder recordar de niña el abuso de tu papá, pero no eres la única. O sea, te estoy hablando de que hay niños, niñas y niños abusados, no solamente por sus padres, sino abusados por sus familias, por los que visitan sus hogares, y a veces son tan inocentes que no saben lo que están viviendo. No es hasta que llegan a la adolescencia y llegan a un estado donde entienden, oye, ese tío mío o esa persona me estaba tocando
y a veces o me estaba haciendo que me sentara encima de él, y uno no sabe porque a veces la ignorancia y la inocencia no te permite ver más allá. Así que yo creo que tú tienes un propósito de vida. Mira, lo que pasa es que uno de niño tiene la mente completamente abierto. En este momento, nosotras tenemos una clase de protección en nuestras mentes que hace que no todo se meta en la mente. Desafortunadamente, es más fácil que lo negativo se meta que lo positivo. Pero cuando uno es niño, todo se mete. Uno no tiene protección, desafortunadamente, y por eso es que casi todo empieza desde la niñez. Sí. ¿Y los niños son candidatos a la terapia de hipnosis? Completamente. Fíjate que cuando nosotros trabajamos con los niños, es una bendición para ellos, porque tú le puedes cambiar el futuro por completo a un niño. Y lo bueno es que este es un proceso positivo, relajante y empoderador. Y es algo completamente natural. Y por eso es que toda persona debiera de acudir a la hipnoterapia, porque es algo tan efectivo y han hecho tanto... Me tienes convencida ya. Sí. Ya has logrado a través de este podcast convencerme. Así es que me parece que sí, que esa invitación está ahí para todos. Sí, y han demostrado que puede ser mucho más efectivo a comparación al psicoanálisis, a ese grado. Y es aceptado por todas las asociaciones de psicología en los Estados Unidos, the American Psychological Association, la británica también. También se les enseña a los doctores en las escuelas de medicina. O sea que obvio que si se los están enseñando, funciona. Es porque funciona. Eso es así, definitivamente. Oye, Sasha, gracias por compartir con nosotros esta historia de la vida real. Esta historia de alguna manera donde abres tu alma, tu corazón, y que como mujer te ha hecho fuerte y que te ha convertido en esta gran misionera para apoyar a otras personas y, como bien señalas, empoderarlas. Creemos que esas almas que iluminan caminos se encuentran y tú eres una de ellas. No. Has estado aquí en este programa que nuestra intención es poder conectar las vidas y que esas almas se puedan abrir y encontrarse. Y aquellas personas que están viviendo situaciones similares a las que tú has vivido, que puedan decir, no estoy sola, no estoy sola. Así que te deseamos que sigas siendo ese ser de luz, que sigas iluminando todos los caminos y todas las vidas que toques con tus terapias. Me gustaría también que de alguna manera le pudieras decir a la gente que nos está escuchando y viendo cómo se pueden comunicar contigo. Así pueden ir en Instagram a @Sasha_Carrión. También tengo mi website que es sashacarrion.com. Ha sido un honor, un placer. Me quito el sombrero ante ti, mujer guerrera, luchadora, empoderada, haberte tenido aquí en Ámbar con Alma. Bendiciones para ti. Gracias, Ámbar. Y Ha sido un placer. dando luz y que sigas ayudando a todas las personas y que cada día sigas siendo ese ser maravilloso que has demostrado ser. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Ámbar con alma. Ámbar con alma, luz que nos inspira, fuerza que abraza. Cambiemos el mundo, paso a paso en este podcast, tocando las vidas, conectando las almas. Esto es Ámbar con alma.